En mayor o menor medida, las aguas superficiales son afectadas por la acción humana. Una de las causas, según expertos, es el aumento de la producción de la última década. El estado de la cuenca del río Santa Lucía es uno de los más críticos del país. Tiene gran repercusión ya que suministra el agua potable para Montevideo y la zona metropolitana. Desde el punto de vista sanitario, el río Santa Lucía le da el agua potable entre el 65 y el 70% de la población del Uruguay. Y desde el punto de vista económico, de la cuenca del Santa Lucía salen el 40% de las exportaciones, por lo menos. Es decir, la riqueza del Uruguay, el 40% se produce en la cuenca del Santa Lucía, que el río son 225 kilómetros de largo. El Santa Lucía, yo siempre digo que es un río excepcional, ¿no? No es casual que los ingleses lo hayan elegido. Tiene una altísima capacidad de autodepuración. Si no fuera de que tiene, yo qué sé, el frigorífico Canelones a 10 kilómetros, cosas de ese tipo, el río en sí mismo no debiera tener demasiado riesgo, ¿verdad? Bueno, ahora se ha agregado que se está cultivando en zonas inundables. Se ha cortado monte indígena para poderlo hacer productivo para la soja, ese tipo de cosas, ¿no? Se ha agregado, digamos, una intensificación agropecuaria muy fuerte. Y yo tengo 70 años, nací acá, prácticamente nací en el río, nos bañábamos en el río con el agua al cuello, nos bañábamos la punta de los dedos. Hoy te pones con el agua en los tobillos, no te ves el dedo, no se ve. Tenemos un problema con el saneamiento, con que va el Canelón Chico y del Canelón Chico al Canelón Grande. El Canelón Grande llega hasta Dos Corrientes y se cruza con el agua que viene de Paso Severino a unos 500 metros de las tomas. Ahí tenemos las villas cercanas a Las Piedras, Canelones, Progreso, Juanicó, etcétera, etcétera, más todo lo que tiran las industrias de la zona. Entonces, cuando llega el agua cada vez es más difícil potabilizarla, porque la materia prima viene muy mal. Este es un tema de Estado. Entendemos nosotros que es uno de los principales problemas que tiene el Uruguay, si no el principal, porque estamos hablando de la salud y estamos hablando de la economía. Y lo que hay que hacer es actuar, no hacer más diagnóstico, ni comisiones, ni nada. Hay que actuar, y es lo que no se ha hecho. Estamos hablando de una cuenca donde tiene parte de la cuenca características metropolitanas, digamos, una densidad de población inusual dentro de lo que es el territorio nacional. Tiene actividades productivas intensivas desde hace muchos años, cosa que no era habitual en el país del latifundio de la ganadería extensiva, que fue hasta hace tan poco tiempo Uruguay. Y yo diría que está en una situación muy complicada. Y no solo producto del río, sino por muchas cosas que han ocurrido, muchas cosas laterales. Hay un problema grave que no empieza hoy, ¿verdad? Es un problema que viene de lejos, que afortunadamente ahora tomó estado público y por eso ha generado preocupación, digamos, y intención al menos en el discurso de corregirlo. Pero el problema que hay es un exceso de fósforo y nitrógeno fruto de diversas fuentes, ¿verdad? Que van desde fuentes domiciliarias, emprendimientos diversos, como por ejemplo frigoríficos, feedlot, ese tipo de cosas. Los tambos también, que bueno, el lavado de los tambos genera grandes volúmenes de materia orgánica. Y a eso se le ha agregado, digamos, una especie de explosión de la agricultura, una agricultura altamente tecnificada, con altas dosis de fertilizantes fundamentalmente, también con algunos pesticidas que no debieran estar en el agua. Y eso, bueno, ha generado la actual situación, ¿verdad? El Ministerio de Defensa, como piensa en vulnerabilidades permanentemente, tiene que hacerlo, es su tarea,
dijo que una de las más grandes vulnerabilidades que tenía Uruguay era que pasara algo en Aguas Corrientes, el pueblito. Porque de ahí se le daba el agua potable a toda el área metropolitana, que es más de la mitad de la población de Uruguay, y que es la que hace funcionar además todo el sistema de saneamiento. Si llegara a pasar un día algo ahí, las consecuencias serían de las más graves que Uruguay puede pensar que pueda tener. Fertilizantes, la materia orgánica, los desechos industriales y algas tóxicas están presentes en nuestras aguas. Visité al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los primeros en manifestar su preocupación, y a otros protagonistas de esta historia. Ministro, ¿podemos decir que usted fue el primero en preocuparse por el estado de las aguas en nuestro país? No sé si habrá habido algún... No, hubo gente, científicos, algunos alcaldes, algunos empleados de la OCE, que se acercaron a mí, ¿no? Que estaban... Yo no soy un adivino, ni tengo pepitas de oro en la cabeza. Nosotros, a partir de que asumimos, empezamos a alertar al sistema político de esta situación. Bueno, el único que escuchó fue el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Muchos se rieron, muchos se burlaron, y la verdad que no quisiera que pasara nada, porque seguramente con los que se rieron y burlaron vamos a tener que llorar. Por eso tenemos que actuar rápidamente, y el Parlamento es clave, el Ministerio de Defensa es clave. Entre las medidas que le habíamos solicitado también está que se coloquen destacamentos de prefectura. Esto es los recursos y todo el movimiento, esto lo tiene que votar el Parlamento. ¿Por qué nosotros pedimos que se coloquen o haya destacamento de prefectura de la Armada? Porque es una forma de que la gente no se haga el vivo con el río. Porque la depredación del monte nativo ha sido brutal, es brutal, incluso muy cerca de la represa. El río puede cortar por cualquier lado. En algún momento se habló, me parece razonable, que el Ministerio de Defensa se haga cargo de la fiscalización de ese tipo de cosas. Pero en los hechos, aparentemente no hubo voluntad política para que efectivamente poner al Ministerio de Defensa a controlar ese tipo de aberraciones que se están generando en el río Santa Lucía. Y yo diría, el río Santa Lucía es el más visible, más notorio. Pero esto debe estar ocurriendo en todo el país, sin lugar a dudas. ¿Cuál fue la respuesta que recibió usted cuando usted, como autoridad, salió a dar esta La misma que cuando me peleé con los gerentes de la UTE por la prensa. Yo era periodista en esa época. Y dije que Uruguay tenía 30 años de atraso con los molinos eólicos y con la fotovoltaica. Me contestaron que no era ingeniero, lo que pasa que navegaba mucho por internet, que en Uruguay eso no era viable. Los mismos que están ahora, Bueno, cuando dije lo de las algas después, lo mismo, ¿no? ¿Quién soy yo para...? Me fueron a visitar en forma amenazante a mi despacho. Algunos, a ver qué era lo que andaba diciendo yo. ¿Y quién era yo para hablar del agua potable? Como si del agua potable solo pudiera hablar la OCE y sus ingenieros, ¿no? Acá hay una grave responsabilidad profesional, ¿no? Con lo que OCE no puede controlar. OCE no tiene competencia en lo que es el control de las cuencas.
Sí, recientemente... Perdón, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, es la estructura del país. Nosotros ahora estamos participando, que son los comités de cuenca, las comisiones de cuenca, que Santa Lucía está recientemente creada, en que todos los usuarios de la cuenca participan y plantean sus preocupaciones. Pero nosotros lo que tenemos que preocuparnos es que, independientemente de eso que no podemos manejar, que lo están manejando otras instituciones del país, nosotros tenemos que construir algo que nos permita lograr agua potable. Esa es la preocupación permanente. El cuidado que se tiene en materia de filtración y procesamiento de las aguas en el río Santa Lucía, las que abastecen el área metropolitana, es mucho mayor que el que se tiene en el resto del país por razones obvias, ¿verdad? Entonces, yo estoy más preocupado quizás por otras vías de drenaje que se utilizan como fuente de agua potable que por el Santa Lucía. El Río Negro está más contaminado que Santa Lucía. Más. Y yo calculo que todos los ríos están hoy contaminados, no hay ni uno que no esté contaminado. Pero lo del Río Negro es pavoroso. Según un informe de la UTE, la gente no se podría estar bañando hoy en las cañas, ni en Mercedes, ni en ningún lugar. Porque esa alga contamina también por contacto con la piel. Bueno, el tema de las algas es una parte de este problema, ¿verdad? Es decir, el exceso de fósforo genera la presencia de estas algas. Muchas veces estas algas, sobre todo cuando mueren, generan toxinas poderosísimas que son hepatotóxicas, pero también pueden actuar sobre las neuronas, son alergénicas, es decir, tienen miles de problemas. Uno de los principales problemas que siempre existen para los... Está lo que se llama contaminación difusa, es decir, hay contaminación puntual proveniente de industrias, yo qué sé, la descarga del saneamiento, y está lo que se llama contaminación difusa, que fundamentalmente proviene, digamos, de la actividad agropecuaria, fundamentalmente. Pero ¿por qué vía, digamos, viene de esto? Y fundamentalmente viene por la vía de la erosión del suelo, muchas veces, típicamente es uno de los problemas. Y bueno, y justamente estamos hablando de una de las zonas, cuando tú ves, por ejemplo, mapas de desertificación, digamos, de Uruguay, la zona roja más evidente es toda esta zona cercana a la capital, que está en la cuenca del Santa Lucía, porque es una zona en la que hace muchísimos años que viene abasteciendo de alimentos a Montevideo, a la zona metropolitana. Ministro, al planteo del problema, ¿se plantea una solución? Sí, pero la solución implica, vamos a decir, primero acá hubo desidia, ¿no? Porque las alarmas fueron dadas en tiempo y forma, hace muchos años. ¿De cuántos años estamos hablando? De 80. Los gobiernos duran 4 años, 5 años. Ahora 5, antes eran 4. Yo estoy al frente de una cosa, quiero hacer obra en estos 4 años, puedes irme y viene un loco y me dice que tengo un lío bárbaro acá. No, justo a mí, no. Pum, carpetamos, que arregle el que viene atrás. Pero el que viene atrás piensa lo mismo, ¿no? Que arregle el que viene atrás. Entonces, una cosa es atajar el problema cuando el problema nacía y otra cosa es tratar de atajarlo cuando se la dejó proliferar. Medidas que hay que tomar, contestándole a su pregunta, es bueno poner otro tipo de filtros que encarecen la potabilización del agua y pedir la tala de los árboles ribereños de todos los cursos de agua. Otro asesinato así de mansalva que se produjo. Incluso para plantar soja hasta la orilla misma del río, ¿no? Porque ese colchón vegetal de los árboles es un filtrante y contribuye a que no se contaminen tanto, a detener la erosión. Cuando usted tala eso, bueno, los ríos, el caso de Santa Lucía es un caso muy concreto, hay fotos aéreas
que son espectaculares, que muestran esto que le estoy diciendo. Muestran cómo era antes, cuántos montes había y cómo ahora no hay nada, hay una pradera. Todo lo demás, es decir, hubo señales cuantiosas de que tenemos este problema. Bueno, del río yo te puedo contar que lo conozco desde donde nace hasta donde desemboca. Yo lo hice 3 años con el grupo Tiqueirí, una travesía, y lamentablemente el río viene siendo muy castigado desde la naciente a los pocos kilómetros, que empieza con un problema de depredación impresionante. Sabemos que tenemos muchas plantaciones, sabemos que tenemos mucho tambo, todo eso vuelca las aguas al río Santa Lucía. Muchos arroyos que bañan sus costas que desembocan en el río Santa Lucía y que traen muchas plantaciones, muchos productos químicos que están dañando al río, ¿no? Seguimos con el tema de que lamentablemente en esta zona nos ataca el tema del lodo, el tema de problemas de poca profundidad en el río, y la verdad que es para preocuparse, pero no es para preocuparse solamente en esta zona, es para preocuparse desde la naciente hasta la desembocadura, ¿no? Porque en todos lados tenemos problemas. Incluso en una reunión que hubo hace poco en el municipio de Canelones con la red de municipios de la cuenca del río Santa Lucía, a un representante de la Dinama se le escapó, de lástima que no había medios de difusión para que hubieran captado eso y pasarlo. Se le escapó que el Canelón Grande, que es uno de los afluentes del río Santa Lucía, que está a 1,5 kilómetros de acá, a 1,5 kilómetros de la represa, ayudado por el Canelón Chico que nace en Juanico, que tiene unos 80.000 habitantes y que recibe todas las aguas servidas desde Juanico hasta Canelones, se vierte en el Canelón Grande, y recién se dieron cuenta que el Canelón Grande está en la alerta roja. Se le escapó, le estamos repitiendo porque se le escapó una funcionaria. Había otra funcionaria, otra representante que se la quería comer. Digo, pero recién ahora se están dando cuenta, por suerte se están dando cuenta, ¿verdad? En su momento hubo una serie de medidas, un plan de acción, digamos, que lanzó el Ministerio cuando empezó a generarse toda esta inquietud en el río Santa Lucía, y justamente había una serie de medidas que iban en ese sentido. Digo, estaba muy claramente una que limita, por ejemplo, la aplicación de fósforo. Suele haber una tendencia muchas veces a fertilizar en exceso, y entonces después ese fertilizante en exceso va a parar por la vía de la erosión junto con el terreno al agua. Recibe nutrientes. Se genera una situación del curso eutrófica, es decir, favorable a la generación de estos fenómenos de floraciones de algas, por la alta presencia de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno y fósforo. En general, eso en muy buena medida viene del tema de los fertilizantes, viene también de las deposiciones de los animales o de las personas. Obviamente, siendo el saneamiento en general, por la propia Constitución establecido, responsabilidad del Estado, bueno, se ha querido poner el ejemplo de alguna manera, obligándose el Estado a hacer un tratamiento adecuado en todas las zonas, en todas las poblaciones de la zona. Ya lo hay, por ejemplo, en la ciudad de Canelones. También se va a hacer la inversión necesaria para que esa remoción exista en todas esos centros poblados de mayor importancia de la cuenca. Entiendo que el sector agropecuario también está en el debe. En la tercera reunión en la ciudad de Libertad, en el municipio de Libertad, de la red de la cuenca de Santa Lucía, fueron varios productores y confesaron a cara descubierta
que ellos contaminaban el río. La DINAMA propuso una serie de medidas en relación al Santa Lucía específicamente, en general bastante razonables, ¿no? Bastante razonables. El asunto es que haya voluntad política para aplicarlas. Es decir, es un tema muy complejo que vale la pena estudiarlo y vale la pena aplicar las medidas, al menos aplicar a rajatabla lo que propuso la DINAMA, ¿no? Pero que hasta el momento, es decir, si ustedes han visto fotos inclusive tomadas por la Intendencia de Canelones, van a ver los cultivos de soja hasta el borde del río Santa Lucía, van a ver las máquinas arrancando árboles, porque después viene la DINAMA y multa el que arrancó los árboles para plantar soja, ¿verdad? Pero el valor de la tierra, ¿no?, creció tanto después de sacar los árboles, no le va a sacar tanto más renta, que no le importa, paga la multa y dice me sale baratísimo y sigue rompiendo en otro lado, como acaba de suceder con uno que fue multado y está nuevamente arrancando árboles en otro lado. El plan B de suministro potable de Montevideo está pensado desde hace años. Incluso se contrató una consultora francesa acá y se pagó carísimo para tratar de no depender solo de agua corriente, porque es una dependencia, es una vulnerabilidad tremenda, ¿eh? Desde el punto de vista militar, los militares lo piensan, viene alguien mañana, hace un sabotaje ahí, nos crea un problema tremendo, ¿eh? Pero ni que hablar, bueno, si se contamina, o si se rompe la maquinaria, o si el río cambia de curso, como ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia. Entonces se reunieron una comisión interministerial que en realidad llegó a las mismas conclusiones que había llegado el BID muchos años antes, que hay que controlar los feedlots, que son las altas concentraciones de ganado para engordar, porque son altamente contaminantes. Ganado vacuno, bovino, en nuestro país, desde épocas inmemoriales, hace caca más o menos a una vaca por hectárea. Y hace pichí también. Eso lo absorbe la naturaleza. Ahora junte un montón gigantesco de vacas en esos grandes tambos, que nos va muy bien, ¿eh? Es el mismo desarrollo económico de Uruguay el que genera también el problema. Entonces es un olor a 3 kilómetros de distancia. En otros países pasa el camión que junta la mierda por los tambos y se lo lleva, en Alemania, en otros países, se la lleva a unas centrales que generan energía eléctrica. La mierda vale plata en esos países. El gas metano es. Seguro, pagan por esa mierda. En Uruguay, el único lugar que se tira es en Uruguay. Y se tira a los ríos. ¿A dónde se va a tirar? A los arroyos, a las cañadas. Las cañadas van a los ríos y los ríos. Y eso es abono. ¿Qué abono? No es solo el fertilizante químico. Hay filos incluso que funcionan muy bien, pero tienen todo un sistema para recolectar toda la orina, todo la bosta, lo traslada a otro campo, ahí trabaja con lombrices californianas, que transforman eso en un formidable abono inodoro, etcétera, y además se reproducen en grandes cantidades y pueden ser vendidas como proteína para la cría de animales carnívoros. Es todo un negocio redondo, no se pierde nada, ni la bosta, ¿tá? Eso es lo que habría que hacer, ¿verdad? Fui contactado ahí por el alcalde de Aguas Corrientes, Afonso, por la preocupación que existe por la contaminación del río Santa Lucía. Por ser ayudante del señor ministro y por el ministro tener conocimiento de la situación, hemos realizado ya cerca de 10 vuelos en apoyo con plataformas aéreas del Escuadrón Aéreo número 5
que está acá en Carrasco, apoyo de la Fuerza Aérea para distintos ministerios y distintos entes, entre ellos OCE, los ministerios de Vivienda, de Ganadería, Agricultura y Pesca, una delegación de Forestación, y para los alcaldes de toda la zona que está sobre el río, sea Aguas Corrientes, Cerrillos, Casupá. Y la idea es aportar toda la información posible para que el ente o el ministerio que está solicitando esa información tenga nuestro apoyo tanto aéreo como también del servicio de sensores remotos aeroespaciales, que hemos colaborado con filmaciones o fotos del lugar. Resulta urgente poner en práctica el plan de acción ambiental propuesto, declarar protegidas nuestras cuencas y reducir el impacto del saneamiento sobre nuestras aguas. Lo que hay que hacer es que esto, digamos, empiece a revertirse, porque hay lugares muy complejos. Yo digo siempre, el río Santa Lucía se autodepura muy bien, el embalse es muy pequeño, que es donde pueden quedar sedimentos. El embalse de Aguas Corrientes. Ahora, el embalse de Paso Severino, yo hace varios años hice una cantidad de cateos adentro del embalse y tenía más de 20 centímetros de sedimento fino. Bueno, en los sedimentos finos es que van ligados los contaminantes, no van ligados a la arena, ¿verdad? Pero le quiero aclarar a la población, si hacemos todo bien, esto puede mejorar en 10 años, pero tenemos que hacer todo bien. Yo no sé si hay que esperar 5 años o realmente la catástrofe es hoy, ¿no? Ya hay países donde cuencas como esta son áreas protegidas, ¿no? Acá podría ser la cuenca del Santa Lucía, un área que sería, bueno, se puede hacer agricultura orgánica, por ejemplo, ¿no? El que le gusta, y el que no, que se mueve. En el próximo bloque seguimos compartiendo este informe sobre el agua del Uruguay. El agua de Osa es potable, ¿no? Seamos claros. Y yo siempre digo también, pero yo no la tomo. No te muevas, estás en Cámara Testigo. Desde el municipio de Aguas Corrientes surge la preocupación por el mal manejo y vertimiento de lodo por parte de la planta potabilizadora Aguas Abajo, que afecta directamente al río Santa Lucía y a sus afluentes. Acá, desde el techo del río, como me gusta decir a mí, hasta el piso del río, hasta en este momento, que sería el cauce abajo, y habrán 40 centímetros de agua. Y hay 4 metros de barro por abajo. Acá se cae una persona y no sale más. El prohibido bañarse es que estamos en una zona que es muy linda, la miramos así y está muy linda porque vemos que un espejo de agua, pero el espejo de agua es mentiroso porque tenemos mucho barro, mucho lodo a 50 centímetros de lo que vemos de agua, o sea que tenemos 50 centímetros de agua y podemos tener capaz que 3 metros de lodo, ¿no? Y ya nos pasó que lamentablemente tuvimos una pérdida de un chico que pasaba en una de las lingas del aerocarril y se cayó y quedó lamentablemente enterrado y se ahogó en esta zona, ¿no? Acá hay dos situaciones. El río Santa Lucía a la altura de Aguas Corrientes está partido en dos. De la represa hacia arriba, donde están las tomas de agua, y de la represa hacia abajo, donde están los vertederos que OCE usa para tirar todo el barro que coagula a través del proceso de potabilización. Entonces son dos problemas distintos, ¿no? Nosotros con Álvaro y con Carlito, que es el concejal y alcalde de Aguas Corrientes, y un grupo de vecinos de Aguas Corrientes, hemos querido marcar la diferencia porque nos han puesto como tirabombas, nos han puesto como alarmistas, como una cantidad de cosas. Cuando nosotros dijimos que
que el grave problema que tenía en este momento el agua era los fertilizantes, todos los productos químicos que se vierten a ríos desde la represa hacia minas, ¿no? Esto es producto del proceso de potabilización y lo que se tira en cantidades industriales al río, y que es una de las cosas que nosotros hemos reclamado que se corrija y que está en proceso de corregir. Pero se utilizan varios productos químicos, bauxita, ácido sulfúrico, polímero, hipoclorito, soda cáustica, y bueno, y parte de ese sulfato de aluminio, y todo ese proceso después viene acá y provoca esto. Esto es mínimo. En otros lugares, miren, yo acá me voy enterrando. Y esto es como arena movediza, y acá está bastante seco. En otros lugares es mucho peor. Ustedes ven el río ahora que está pasando por arriba, acá se está cortando, si ustedes ven los arbolitos que están, los fresnos y los sauces que están enfrente, ahí ya se está cortando el río, o sea que está dejando de un lado la represa, no es poca cosa, y sí tendremos que cuidar, ¿no? O sea que dentro de unos años, no sé qué habrá que hacer para que no pase, el río corta hacia la zona de San José y la represa se queda sin agua. Hay cientos y cientos y cientos y cientos de lagunas que ya no se comunican más con el río, ¿viste? Va perforando la tierra, bueno, y eso va creando focos de infección, porque generalmente a esa laguna caen todos los productos tóxicos que vienen, ¿viste? Pero sigue contaminando todo el suelo. Entonces a veces uno se da cuenta de los mensajes cuando ya no es tarde, pero es casi tarde, ¿verdad? Te cuesta mucho más esfuerzo de lo que costaría si uno atacara las cosas con tiempo. Una de las preocupaciones del exalcalde de Aguas Corrientes era, bueno, lo que tenía que ver con el vertido, ¿verdad?, de estos desechos del tratamiento del agua, y sobre todo el hecho de poder llegar a quedarnos sin reservas de acá algunos años. ¿Esto es posible? Bien, con respecto a los lodos de la planta, en primer lugar, bueno, esos lodos se vierten aguas abajo de la toma, o sea que no genera ningún tipo de inconveniente desde el punto de vista de la calidad del agua que se consume. Igual OCE está en un proceso de hacer una planta de tratamiento para esos lodos. Ya OCE llamó una licitación internacional y una consultoría trabajando en ese tema. Lo que se hace es una deshidratación de esos lodos, un posterior secado y una posterior disposición final. No obstante ello, tenemos muchas plantas que todavía no tienen ese sistema de tratamiento, lo cual nosotros tenemos la precaución de que el vertimiento de esos lodos se haga aguas abajo de lo que es el aprovechamiento para potabilización. O sea, nunca se vierte un lodo de esos encima de un curso de agua que fuera luego captado para potabilizar. En cuanto a las reservas, OCE dispone de, bueno, el escurrimiento natural del río Santa Lucía y de dos represas, la de Paso Severino, que tiene unos 70 millones de metros cúbicos de agua almacenados, y la de Canelón Grande, sobre Ruta 5, que tiene unos 20 millones de metros cúbicos almacenados. Y acá en Uruguay se consume en Montevideo, en la zona metropolitana, unos 600.000 metros cúbicos de agua por día, que para ser un poco gráfico, para que la gente lo entienda, es como que fuera la cancha del Estadio Centenario, que son 105 metros por 68 por 90 metros de altura. Eso se consume en Montevideo diariamente.
Y bueno, en este momento las reservas están llenas, tenemos un régimen hídrico muy bueno en el país y además OCE tiene un proyecto que estamos trabajando ya, estamos abriendo una licitación dentro de pocos días para hacer los estudios, una represa en el río Santa Lucía Grande sobre el arroyo Casupá para aumentar la disponibilidad, la reserva de agua más o menos en unos 100 millones de metros cúbicos más. La realidad es que la contaminación afecta directamente a nuestras cuencas y también afecta a nuestra sociedad y surge la pregunta, si nuestra agua es realmente potable o no. Definamos qué es agua potable. Según las definiciones de la OMS, agua potable es aquella agua apta para consumo humano y para todo uso higiénico habitual, o sea, lavarse las manos, lavarse los dientes, lavarse la cara, y que además no representa ningún riesgo para la salud durante toda una vida de consumo y que paralelamente a ello no genere rechazo de los consumidores. El agua no puede contener algún contaminante que afecte a la salud de forma inmediata, como por ejemplo bacterias, virus, protozoarios, que uno ingiere el agua e inmediatamente adquiere una enfermedad, y también se controlan aquellos compuestos que pueden generar enfermedades a largo plazo, que son algunos contaminantes de origen orgánico, que consumiendo el agua durante toda la vida genera algún tipo de enfermedad. Y además de eso, que el agua no sea, desde el punto de vista estético, el agua sea agradable, o sea, sea clara y atractiva para el consumidor. El agua de OCE es potable, ¿no? Sigamos claros. Y yo siempre digo también, pero yo no la tomo, porque cumple con ciertos requisitos que se establecen por norma para que el agua sea potable. Tiene que tener menos de tantas partes por 10 millones o por lo que sea de tal producto, de tal otro, no sé qué. Bien, cada uno de esos posiblemente a esa dosis no haga mal. Ahora, el cóctel total de la suma de todos, yo no me lo tomo, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que se le da al agua para transformarla en agua potable? Es distinto según el origen. Si es agua subterránea, generalmente el agua subterránea está menos sujeta a riesgos de contaminación y si no tiene algún parámetro que comprometa su calidad, simplemente recibe una desinfección mediante cloro. Y cuando es agua de origen superficial, cuando es un río, un arroyo, como el ejemplo de las capitales departamentales o Montevideo mismo, hay un tratamiento completo que comienza con un proceso de coagulación, luego de floculación, siguientes etapas que terminan con la última etapa, que es la desinfección y el control de calidad, por supuesto, que es algo que se implementa no solamente en la salida de la planta, sino en todo lo que son las redes de distribución del país. Hay cosas que son difícilmente solucionables en el agua potable. Si el agua potable, para que no haya patógenos, ¿no?, se la trata con hipoclorito de sodio, ¿no? Bien, eso es así. Ahora, ¿qué pasa? Que el hipoclorito de sodio ataca la materia orgánica y cuando ataca la materia orgánica genera compuestos altamente tóxicos, que por supuesto que casi siempre a nivel de la canilla están por debajo de la norma, o sea, sigue siendo potable el agua, ¿no? ¿Cuál es la alternativa a eso, ¿no? La alternativa sería eventualmente tratar con otro producto químico, que saldría mucho más caro, ¿no? Ahora, cuando uno ve lo que piensa el organismo de Estados Unidos en relación a estos compuestos, que se llaman compuestos halogenados, tiene el valor permisible y el valor deseable, ¿no? Y en el valor deseable dicen 0. Bueno, yo no me los tomo, pudiendo evitarlo, ¿verdad? Por supuesto. Todos tomamos de todas maneras agua de OCE, porque toma un café y está tomando agua de OCE, ¿verdad? O un refresco, lo que sea. Pudiendo, hay equipos muy buenos que son muy útiles y que permitiría tomar el agua con toda tranquilidad, eso no hay duda. ¿Qué hace el purificador? Elimina a través de distintas cosas químicas que tiene, que vienen desde resinas intercambiadores catiónicos o aniónicas, hasta carbón activado. El carbón activado retiene cualquier plaguicida, retiene los trialometanos, retiene todas esas cosas. Y bueno, tiene una vida útil, ¿no? Y cada tanto tiempo, además, hay que hacerle algún mantenimiento. Entonces, el presidente de la OCE decía, bueno, pero sí, nosotros no recomendamos eso porque hay que hacerle mantenimiento. Bueno, claro, hay que hacerle mantenimiento a todo, a la casa, al auto, a la bicicleta, a lo que uno tenga, ¿verdad? Es decir,
Por supuesto que sí, viene un manual que dice cuál es el mantenimiento, cuántos años dura, todas esas cosas. Pero lo lamentable es que no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de cosas. Mucha gente que ha decidido dejar de consumir agua de la canilla sin antes colocar un purificador en su casa. Eso es una estupidez. ¿Por qué? Primero, el agua de OCE está sumamente controlada por todos. Es más, tenemos una comisión que funciona en el cual está la Unidad Reguladora de Servicios de Aguas y Saneamientos, estamos nosotros, está el Ministerio de Salud Pública y permanentemente se está controlando el tema de la calidad del agua. El mensaje nuestro es claro, la gente en este país puede seguir abriendo la canilla y tomándose el agua con toda tranquilidad. Yo estoy seguro que Panario controla su pozo, sabe que la calidad de su pozo es buena y la calidad del agua que él toma es buena. Pero hay mucha gente que puede verse envuelto en esa manija de no tomar el agua de la canilla y recurrir a su pozo, que no toma las precauciones que toma Panario. A la población en general, yo le digo con toda seguridad, el agua de OCE la pueden tomar tranquilos, porque la controla mucha gente. Se han alzado algunas voces que dudan de la potabilidad actual del agua de OCE. El tema del agua potable es un tema de debate mundial permanentemente y sí, se escuchan muchas voces, no solamente acá en Uruguay, sino en el mundo. El tema del agua es un tema de debate, como decíamos. Nosotros tenemos la obligación de transformar el agua del río en agua potable, independientemente de la calidad del agua del río. Es decir, no es lo mismo los ríos hace 50 años, hace 100 años, que ahora. Pero se va desarrollando sus actividades y su tecnología, digamos, ayornándola, de modo de ir acompasando esos cambios en la calidad de las aguas brutas, de modo de lograr agua potable. Nosotros tenemos nuestro sistema de control de calidad, tenemos un laboratorio recientemente remodelado en este mismo edificio y tenemos 10 laboratorios regionales que son nuevos en todo el país, que analizamos aproximadamente unas 50.000 muestras por año de calidad de agua, además del análisis que hacemos en los centros de producción mismos, porque cada centro de producción, o sea, cada usina, tiene su propio laboratorio. La URSEA nos controla y los índices de calidad que tiene Uruguay son comparables con índices de calidad a nivel mundial, de los mejores a nivel mundial. Eso no quita que en ocasiones aparezca una muestra con algún inconveniente, para lo cual existen las medidas correctivas, por supuesto, que corresponden. ¿Usted le puede asegurar a la población o se le puede asegurar a la población que el agua que estamos consumiendo es potable? Totalmente. Nosotros recomendamos consumir agua de OCE. Es un agua controlada por una normativa estricta y que atrás de eso hay un grupo de gente muy comprometida que trabaja permanentemente para lograr esa agua de calidad que todos los uruguayos merecen.